Gracias por mantenerse con nosotros. Bienvenido a su espacio Opiniones, este espacio en el cual buscamos generar de alguna manera un criterio sobre lo que está pasando en el país. Esperamos que se quede con nosotros y pueda esta mañana compartir las opiniones que trae Salvador Durán, secretario de ADEPETRO, la Asociación de Empresarios Distribuidores en Estaciones de Servicio. El tema que vamos a abordar es el de los combustibles, que sigue siendo preocupante por el impacto que tiene en la vida de todos los salvadoreños y actualmente qué es lo que está sucediendo con el tema combustibles. Eso es lo que nos ocupará en esta conversación. Bienvenido, Salvador, gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo en este programa. Gracias, Rafael. Muy buenos días a ti y a tus televidentes. El tema combustible vuelve otra vez a ubicarse como lo preocupante, ¿no? Porque empuja la economía y la empuja, digamos, de manera negativa en el bolsillo de los salvadoreños. ¿Cómo están viendo ustedes esta situación? Pues estamos muy preocupados. El año que recién cerramos, el año 2010, de los últimos 7 años fue el segundo peor año en ventas para nosotros. El primer peor año fue el año anterior a ese, que tuvimos los precios más altos. Vemos una relación directa de precios con el consumo del cliente. Entonces, a mayor precio, menos demanda y más estaciones cerrando sus puertas, ¿verdad? Porque vivimos compitiendo día a día en una cuerda de equilibrio. ¿Es inevitable este precio, este aumento? Es decir, a nivel global, no es algo que estemos inventando, entendería yo, en El Salvador, sino el precio afecta al mundo. ¿Es Correcto. Inevitable para este 2011 precios como lo que estamos viviendo o más? Sí, no tenemos absoluto control de los precios que se nos vienen. Lo que no podemos predecir es que si van a ser precios altos o bajos. Hace 2 años estábamos a $120 el barril y ese mismo año bajó a $50 el barril. Esta vez estamos rondando los $86 el barril. No sabemos si va a subir o va a bajar. Lo único que podemos hacer localmente es hacer conciencia de utilizar mejor el recurso de la gasolina, hacer conciencia con los gobiernos de turno de no manipular el precio para encarecerle el producto más a la población. Y en ese sentido es nuestro trabajo, ¿verdad? Sobre esto de manipular el precio, pues hay mucho que hablar. Creo que es la gran parte de la conversación que podemos tener hoy, pero quiero profundizar un poquito antes de entrar a ese tema sobre lo que sucede en el mercado internacional. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes los que venden la gasolina? ¿Tienen posibilidades de comprar combustible más barato? Ese discurso, esa pregunta, esa búsqueda, ya a esta altura es totalmente un discurso cerrado. Definitivamente que sí. Los precios internacionales se rigen por un indicador, que es el indicador Platts. Y todo lo que compra combustible, compra con referencia a ese indicador. Cualquier persona que pueda vender un producto más barato, está vendiéndolo perdiendo él de su margen, porque el indicador ya le da un precio de venta. Y en ese sentido, las compañías importadoras que surten al país compran según el indicador. Cualquier empresa que está establecida en El Salvador compra según el indicador, e incluso aquella de la que hablábamos antes, que es Alba Petróleos, también compra con ese indicador. Entonces, nadie puede comprar abajo, porque la demanda da para que todos lo compren a ese precio. ¿Qué pasó con Alba Petróleos a esta altura de su instalación en el mercado? Empezó ofreciendo esa posibilidad de vender más bajo. Correcto, pero como lo dijimos en aquel momento, no era una posibilidad real, y era una posibilidad quizás para ganar mercado, para ganar aceptación de la gente, en donde se establece y dicen, bueno, una campaña publicitaria me puede costar X cantidad de dinero, mejor pierdo vendiendo para tener aceptación de la gente. Entonces, la estrategia en aquel momento fue de vender abajo del costo. ¿Y han perdido realmente? No le podría decir, pero en aquel momento sí estaban vendiendo abajo del costo. Luego después, me imagino, han ido resarciendo las pérdidas para minimizarlas con el transcurso del tiempo, porque hoy por hoy están operando en situaciones y reglas del mercado, ¿verdad? Mostrando una realidad de lo que es el mercado salvadoreño. Vemos si están abajo en precios, que son 2, 3 centavos, a veces están arriba en precios. Entonces ya están operando con los incentivos propios del mercado nacional. ¿Hace o haría diferencia adherirse a un trato ALBA, no sé, a esta altura,
qué es lo que existe alrededor de estas cosas. Mire, quitándose ideologías, creo que sí, pero no por un precio más barato. La diferencia fuese si el gobierno central, sin aceptar condiciones, ¿verdad?, se adhiera al ALBA, pudiera financiar muchísimos proyectos, porque el ALBA le permite pagar el 60% de la factura petrolera a 20 años plazo, con un interés del 1% anual, casi un regalo, y lo permite pagar también con productos nacionales como café, como granos, como frijol. Entonces, de repente veo que el gobierno anda buscando financiamiento por otros lados, pero si hubiese un acuerdo entre países de ese sentido, pudiera financiar sus Se lo obras. pregunto porque entiendo Guatemala es firmante de ALBA, Honduras en medio de su problema creo que al final rechazaron el trato inicial. ¿Qué hay en estos países o en Guatemala, por ejemplo, para favorecer al final al consumidor en combustibles más baratos o no? Mire, creo que en combustibles, por lo que hablábamos de los precios de referencia, no, pero el poder comprar al año alrededor de 5.000 millones de dólares al crédito al 60% de eso, pagarlo a 20 años plazo, con un interés preferencial, creo que sí es importante para que los gobiernos puedan financiar obras, ¿verdad? Puedan financiar inversión, ¿verdad? Lo que pasa que detrás de esto seguramente hay requisitos que los países en su legítimo derecho no están dispuestos a cumplir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la adherencia al ALBA ya muestra ¿Podría haber más presión sobre ese tipo de decisiones para nuestro país en la medida en que estos precios van hacia arriba? Creo que la gente entiende muy bien que la cuestión del ALBA es muy política. En el momento que esta cuestión para favorecer a los países de renta media como nosotros sea más transparente y más abierta, creo que sin pensarlo habría que adherirse, ¿verdad? Pero hasta el momento lo que hemos visto del ALBA, nosotros que estamos en la industria, es mucho intercambio de favores, por ejemplo, he escuchado que en Honduras, por ejemplo, le solicitan para adherirse al ALBA entregar la televisión nacional con programación de Venezuela. Entonces, los fines pueden ser educativos o ideológicos. Entonces, en ese sentido, quizás es dar muchos recursos propios de un país a cambio de un crédito a largo plazo, ¿verdad? Con el tema energía, estamos ahora nosotros tratando de levantar la Comisión Nacional de Energía, empezando a tener algunas definiciones, la posibilidad de producir biodiesel en nuestros países, Honduras con La Palma y otras experimentaciones en Nicaragua, por ejemplo.